Escuchas Dimensión Oculta por Carmen Pérez. Esta noche es diferente. Hay algo en el aire, una energía especial que nos invita a encender una vela, apagar las luces y dejarnos llevar por las historias que están a punto de comenzar. En este especial de Halloween en Dimensión Oculta, varias personas que ya han pasado por aquí, amigos, amigas, investigadores, soñadores, regresan para compartir con todos nosotros un relato, o quizás algo más. Historias que nos acompañarán en esta noche mágica donde la línea entre la realidad y el misterio se vuelve más fina que nunca. Recuerdo que la primera vez que hicimos un especial de Halloween, algunos me escribieron contándome que escuchaban pequeños ruidos de fondo, otros que las luces de su casa parpadeaban justo en el momento más intenso del programa. ¿Casualidad? ¿O será que Dimensión Oculta tiene su propia forma de manifestarse cuando llega esta fecha? Así que prepárense porque esta noche no están solos. Les iremos anunciando quién está detrás de cada relato y les aseguro que ninguno los dejará indiferentes. Esta noche es para compartir, para sentir y para dejarse envolver por la magia que solo Halloween puede traer. Bienvenidos y bienvenidas al especial de Halloween en Dimensión Oculta. Y para comenzar esta noche tan especial, nos acompaña alguien muy querido en esta casa. Él es Melín Fernández, director y presentador de Caverna de Ánimas, un espacio donde el misterio y la emoción se entrelazan con la palabra. Melín nos trae esta vez un relato muy cercano, muy suyo. Uno de esos que no solo se escuchan, sino que se sienten. De esos que dejan huella y que nos recuerdan por qué amamos reunirnos aquí, en Dimensión Oculta, en noches como esta. Gracias, Melín, por compartir este fragmento tan especial con nosotros. Y ahora les invito a escuchar su historia. Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Gracias a Carmen por invitarme a este especial de Halloween que va a hacer para su podcast. Espero que la historia que estoy a punto de contar os estremezca o al menos os saque algo en lo que pensar sobre el mundo paranormal. Si no me conocéis, yo soy Melín. No voy a decir de qué podcast vengo, no quiero hacer esa publicidad, quiero contar simplemente esa historia que me pasó hace mucho tiempo. Tenía yo unos 7 años cuando me ocurrió el suceso que estoy a punto de contar. Era una tarde de primavera y nosotros pasábamos las tardes, los fines de semana y sobre todo en el pueblo de mi madre, que se llamaba El Verde, al lado de Ciudad Real. Yo tenía unos amigos allí donde íbamos con las bicis. Recordemos esa época de los 90, 80, 90, donde jugar era sinónimo a estar fuera, a la calle, pasarlo bien y sobre todo interactuar entre personas. Las risas eran parte de esas tardes infinitas con un sol ya cálido que apretaba bastante, pero no ahogaba. Era una tarde que hacía un poquito de calor y recuerdo que llegué después de hacer unos recados con mi padre esa mañana, y antes de comer, eran cerca de las 3 de la tarde, decidí coger mi bici e ir a visitar a un amigo. Yo llevaba mi mazo de cartas Magic, que eran unas cartas para jugar entre unas personas y otras, y quería echar unas partidas porque todavía le quedaban unos minutos a esa comida para poder sentarnos todos en la mesa. Mi amigo, junto a otro, habían quedado un poquito antes, y me los encontré de camino. También iban con sus bicis. Y me dijeron que iban a hacer una ruta corta antes de comer también, pero que iba a ser muy muy corta. Tan corta fue que cuando fuimos pedaleando nos metimos por una zona de monte que yo recordaba haber ido con mi padre a coger espárragos, pero que no conocía muy bien. Yo, con 7 años apenas,
ellos un poquito más mayores, tendrían unos 10, 11 años, me llevaron por un camino que me costaba bastante pedalear. Era una zona de pedriza, una zona de cortaderos, una zona donde a veces les pedía que me esperasen porque tenía que bajarme de la bici para poder subir esos cortaderos, y se me hizo bastante insoportable. Yo recuerdo el miedo de un niño desde las 3 de la tarde hasta altas horas de la noche circulando por esos caminos. Quiero que nos imaginemos una situación bastante escabrosa, y es que para un niño de 7 años ver cómo se cruzaban todo tipo de animales, incluso ciervos, jabalíes, sobre todo lo que más recuerdo son culebras y lagartos, bastantes lagartos, me asustaba bastante, no estaba tan familiarizado como ahora con el tema de la fauna. Entonces, a lo largo de ese camino que no parecía acabar nunca, que parecía que a veces nos habíamos perdido más, estaba yo deshidratado totalmente, no había agua, no nos llevábamos agua, apenas teníamos conciencia un poco de dónde íbamos, nos habíamos perdido totalmente y no teníamos una idea de dónde estábamos. Prácticamente yo recuerdo algo que me generó un trauma después, el estar perdido, y me costó muchas noches de pesadilla porque lo pasé realmente mal. Yo, lo puede decir mi madre, lo puede decir cualquiera, me levantaba a altas horas de la noche con ese miedo, con ese susto de estar perdido, y de hecho yo cogí bastante a pavor durante un tiempo a encontrarme en un sitio que no conocía. Todo esto desencaminó a una situación que nos ayudó a salir de ahí, porque estábamos ya perdidos, con animales que hacían sus sonidos habituales, pero que se magnificaba todo en la oscuridad, y que apenas una media luna, es que no era una luna llena que pudiese iluminar mucho, daba un resquicio de luz para que nosotros nos pudiésemos mover porque la noche se nos había echado encima. Claro, todo esto lo recordaré mis padres desde las 3 de la tarde hasta las 10 de la noche, 11 de la noche, 12 de la noche que aparecimos. Estuvieron buscándome a mí, a todos los que no estábamos. Nos habían dado ya por desaparecidos, es que no estábamos en ningún lugar. Y era un pueblo pequeño, no podíamos habernos ido muy lejos. En un momento determinado, llegando ya a la desesperación, empiezo a llorar. Era un niño. Es algo que a cualquiera, incluso a un adulto, le hubiera abrumado, porque estaba deshidratado, porque estaba confundido, porque estábamos perdidos. Y solo hacíamos otra cosa que pedalear y pedalear y pedalear, subir y subir y subir. En un momento determinado, yo estoy llorando y le digo que me esperen, que no me dejen solo, y en ese mismo momento que les estoy suplicando para que no lo hagan, al fondo del cortadero, al fondo de esta subida interminable, vi una figura alta, muy alta, negra, con cornamenta, pero no era un ciervo, ojo, era una cornamenta un poco diferente a la que hay aquí en España, o sobre todo en Castilla-La Mancha, sobre los ciervos. Muy alta, cuando digo muy alta, era mucho, superaba los 2 metros, con ojos blancos, pero no una figura cuadrúpeda, no, era una figura bípeda, era una figura que parecía cubrirse por un manto, que solo estaban los ojos, y que se quedó fijamente mirándome a mí y a ellos. Ellos no lo vieron en ese mismo momento. Entonces yo advertí, oye, mirad. Miraron y no había nada, en ese mismo momento desapareció. Pero junto a esa aparición había una especie de fuego, una llama, una esfera luminosa, una luminaria. Algo que en algunas historias ya se ha contado, pero que yo viví en primera persona. Esa luminaria, esa figura de fuego fatuo, o como queramos catalogarlo, nos guió por una especie de sendero, por así decirlo, porque iluminaba bastante, nos guió hasta el punto de estar a unos metros, 10, 12 metros, y desapareció. Al llegar un poquito más adelante, otra luz se encendió, como si fuese una linterna, pero no era una linterna, y nos llevaba hacia otro camino, de ese a otro, y a otra luz, y así se iban apagando y encendiendo, hasta que llegó el momento que dejamos de lado ese cortadero, pasamos por un camino estrecho, pero que era mucho más liviano, era recto, era totalmente más fácil y accesible que los otros, y desde lo alto de los riscos de un pequeño monte, logramos ver, por fin, gracias a esas luces, que todavía estoy recordando, gracias a esas luces, vimos, a lo lejos, iluminado el pueblo. Habíamos llegado al pueblo. Quedarían como 2 o 3 kilómetros para llegar al pueblo. Era más complicado, sí, pero ya teníamos la luz, ya teníamos una referencia, ya sabíamos dónde estábamos. Y es que siempre lo voy a recordar, porque lo paranormal para mí
es algo habitual, entre comillas, porque no vivo tantas experiencias paranormales, pero la que más me marcó a lo largo de mi vida y que apenas he contado por el impacto traumático que me dejó fue esta. Unas luces, una figura, como si nos guiase, que no me dio miedo en ningún momento. Las luces las vieron ellos también, la figura no, eso he de decirlo, pero las luces las vieron ellos. Y nos guiaban, se iluminaban y se apagaban, se iluminaban y se apagaban. Era como una especie de aparición, algo extraño, lo he dicho antes, un fuego fatuo. Y eso hizo que unos metros más adelante nos encontrasen deshidratados, desorientados, un poco traumatizados. Y gracias a esa figura, a ese fuego, a esa especie de camino inventado, llegamos al pueblo y pudimos salvar al menos la vida, imagino, ¿no? Porque no quiero saber lo que le hubiera pasado a una persona, a un chiquillo de 7, 8 años, perdido tanto tiempo allí. Aún lo recuerdo, con ese sabor agridulce de habernos perdido, haberlo pasado mal, pero con esa sensación extraña y misteriosa de esa figura y esas luces. Espero que os haya gustado. Gracias por esta invitación, Carmen, y os quiero desear un feliz día, si se puede, recordando a nuestros difuntos, a las personas que nos han dejado, sobre todo recordándolos con felicidad y en los buenos momentos, que es como mejor podemos recordarlos, brindando inclusive por haber pasado un tiempo vital con ellos. Así que este día de todos los santos, este día de nuestros difuntos, o Halloween, cada uno lo que quiera celebrar, espero que lo hagamos siempre con esa alma. Así que gracias y hasta la siguiente. Nuestro siguiente invitado es alguien que sabe transformar las palabras en imágenes y los silencios en emociones. Él es Héctor Pérez Fajardo y el relato que compartirá esta noche está recogido en su propio libro. Una historia que, como todo lo que nace desde la verdad interior, lleva consigo una parte de su alma. Gracias, Héctor, por permitirnos adentrarnos en tus páginas y compartir este relato con nosotros en Dimensión Oculta. Escuchemos su historia. Muy buenas noches a todos y a todas. Mi nombre es Héctor Fajardo, soy el autor del libro Alimenta tus pesadillas, un libro de relatos de terror, de cuentos de terror inspirados en hechos reales. El cuento que les traigo a continuación es una versión resumida de uno de los relatos que podrán encontrar en el libro Alimenta tus pesadillas. Se titula El siniestro hombre delgado y está inspirado en una historia real que ocurrió en la isla de La Palma de un caso de lo que denominamos visitante de dormitorio. El siniestro hombre delgado. La puerta no estaba del todo cerrada. Algo la comenzó a empujar y observé cómo la claridad del pasillo se comenzaba a colar en la habitación. Enseguida giré mi cabeza hacia la entrada del dormitorio. Lo que vi me dejó, literalmente, paralizado y sin poder articular ni una sola palabra. Dicen que el miedo paraliza. Doy fe de ello. Nunca pensé que el terror podía dejarte inmóvil. Nunca, hasta la fecha, había sentido un horror semejante. Era muy pálido y tenía las cuencas vacías, a juzgar por la oscuridad de sus grandes ojos. No pude distinguir su boca ni su nariz, dado que tenía cubierta esa parte por una especie de mascarilla, también de color blanco, más blanca que su tez. Me impresionaron su delgadez extrema y su altura. Era un ser siniestro. No se me ocurre una palabra mejor para describirlo. El hombre delgado se encontraba agachado, con una contorsión antinatural del cuerpo. No doblaba las piernas y el torso estaba casi plegado sobre sí mismo, mirando fijamente a mi hermano, con el que compartía habitación, a solo un palmo de su cara. Mi pobre hermano se agitó un segundo para luego quedarse totalmente inmóvil. El ser desapareció como cuando una nube se disipa por el sol. Desde ese día, mi hermano permanece en un coma irreversible, según los médicos. No sé lo que le ocurrió esa noche, y mis padres nunca creyeron mi historia. Espero que ustedes sí lo hagan, para que algo así no vuelva a ocurrir nunca más. Esta noche también nos acompaña una voz que muchos reconocerán, una narradora que sabe conducirnos con sutileza
por los senderos más sombríos del alma humana. Ella es Virginia González, presentadora y directora del podcast Crímenes a Medianoche, un espacio donde las historias reales de misterio y crimen se cuentan con la calma y la profundidad que merecen. Virginia comparte con nosotros un relato que lleva su sello, intenso, sugerente y lleno de esa oscuridad que solo ella sabe iluminar con palabras. Gracias, Virginia, por formar parte de este especial de Halloween en Dimensión Oculta. Les invito a escuchar su historia. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Espero que estén todos muy bien. La historia que traigo es una historia canaria, una leyenda canaria que además a nosotros nos llega porque nos la cuenta la madre del protagonista, por lo tanto le vamos a dar toda la veracidad que se merece. Y como digo, nos vamos a quedar aquí, en nuestras Islas Canarias. Vamos a hablar de un chico, José. José vive en un barrio de la capital de Tenerife, tiene una vida normal y le ofrecen un empleo en la isla de La Palma. Él, se marcha a La Palma, está allí un tiempo y un día, en un almuerzo, justo antes de entrar a trabajar, decide, como digo, ir a almorzar a un restaurante y mientras almuerza se da cuenta que por fuera del restaurante, el restaurante tenía unos ventanales muy grandes, por fuera del restaurante hay un chico, pues de más o menos la misma edad que José tenía en ese entonces, 30 años aproximadamente, que no lo deja de mirar, que lo mira muy fijamente. Y a José le llama la atención, aparte de la mirada, que va vestido como de otra época, ¿no? Que lleva una ropa que no tiene nada que ver con la ropa que lleva la gente actualmente. Sigue pasando la comida, el chico sigue mirando a José. José incluso llama por teléfono a su madre en el restaurante y le cuenta lo que está sucediendo. Y la madre le dice que cuando termine de comer, si él sigue allí, que salga y hable con él. Así lo hace José, paga, sale y se acerca al chico. Entonces, ve a un chico bien parecido, como digo, de su misma edad, y le pregunta qué quiere, ¿no? Que por qué lo mira tanto. Y este chico le dice que se llama Pedro, que le da una dirección, unas señas y le dice que mañana acuda a esa dirección porque él le tiene que contar algo muy importante. Ahí queda la historia. Es verdad que nuestro protagonista José no sabe muy bien cómo Pedro se marcha, no se marcha, no había ningún coche, ningún vehículo, simplemente Pedro no está. Tampoco le presta mucha atención y vuelve a llamar a su madre y su madre le dice que sí, que acuda a la cita. Al día siguiente, José coge el coche, va a la dirección y cuando toca la puerta sale un anciano y le dice que viene porque Pedro le ha dicho que acuda hoy a su casa. Y el anciano se queda con cara desconcertada, le dice que Pedro murió hace ya muchos años, más de 30 fácilmente, y que le sorprende que siga llegando gente hasta su puerta para preguntar por Pedro. Espero que les haya gustado. Y esta noche no podía faltar una de esas voces que con solo escucharlas ya nos transportan al otro lado del misterio. Él es Manu, presentador y director del Rincón de lo Arcano, un espacio donde el conocimiento y lo inexplicable se dan la mano. Con su voz característica, profunda y serena, Manu nos trae un relato que nos invita a detenernos, a escuchar y a dejar que la imaginación haga el resto. Gracias, Manu, por acompañarnos una vez más y por compartir tu magia sonora en este especial de Halloween en Dimensión Oculta. Y ahora, déjense llevar por su historia.
Daniel, un niño de tan solo 8 años, conocía cada piedra y cada grieta del camino que lo llevaba a su casa desde la escuela. Era un trayecto familiar, casi rutinario, salvo por un punto. La casa Vance se alzaba solitaria al final de la calle, un caserón victoriano abandonado, con las puertas tapiadas, con tablas de madera podrida y un jardín cubierto de maleza que parecía querer devorar la construcción misma. Las historias en el pueblo abundaban. Se decía que estaba embrujada, que por las noches se escuchaban lamentos, que las sombras se movían solas en sus ventanas rotas y que nadie que entrara salía igual. Daniel siempre aceleraba el paso con la mochila apretada contra el pecho hasta que quedaba a salvo. Pero aquel martes de viento traicionero, el destino le jugó una mala pasada. Su nueva cometa roja, un preciado regalo de su abuelo por su cumpleaños, se soltó de sus manos mientras corría por el campo. El viento, como un ladrón invisible, se la arrebató de las manos y la llevó directamente hacia la casa Vance, justo sobre la verja de hierro oxidado que rodeaba toda la propiedad. La cometa, con su cola danzando, quedó enganchada en un arbusto espinoso en lo profundo del jardín prohibido. Con el corazón encogido por la desesperación y el miedo, Daniel dudó. La cometa era lo más valioso que tenía, un símbolo de la promesa de volar con su abuelo en verano. Juntando cada gramo de valor que poseía, empujó la verja chirriante, que se abrió con un lamento metálico. El silencio dentro del jardín era sepulcral, tan absoluto que le zumbaban los oídos. Solo el crujido omnioso de las hojas secas bajo sus zapatillas rompía la quietud. La cometa estaba enganchada en un rosal enmarañado, cerca de la puerta trasera de la casa. Al acercarse, Daniel sintió un frío gélido que lo envolvió por completo. Un frío que no tenía sentido bajo el sol de la tarde que aún se filtraba tímidamente entre los árboles. La puerta trasera sorprendentemente estaba ligeramente entreabierta. Una ráfaga de viento helado, que no venía de ninguna parte, la empujó un poco más, revelando una oscuridad aún más profunda en el interior. Daniel, sintiendo que no había marcha atrás, se asomó con cautela. El interior estaba sumido en una penumbra polvorienta, llena de muebles cubiertos con sábanas blancas que parecían figuras fantasmales. De repente, un susurro apenas audible pareció deslizarse desde las profundidades de la casa. Era como una voz infantil, débil, que murmuraba: «Ayuda, por favor». Un escalofrío de puro terror recorrió a Daniel. En ese mismo instante, la cometa se desenganchó del arbusto y cayó, como por arte de magia, justo dentro de la casa. Sin pensarlo dos veces, impulsado por el deseo de recuperarla y una extraña curiosidad, Daniel
dio un paso al interior. En el momento en que sus pies cruzaron el umbral, la puerta se cerró de un golpe tras él. Un portazo seco y resonante retumbó por toda la casa vacía, amplificado por el silencio de sus pasillos. La oscuridad era casi total y el aire se volvió pesado, opresivo, cargado con un olor a humedad y a algo rancio. Daniel se quedó inmóvil, sus ojos intentando adaptarse. Entonces, una vieja mecedora de madera que estaba arrinconada en la sala de estar, a unos pocos metros de él, comenzó a balancearse sola. Lentamente al principio, con un crujido, luego más rápido, como si un niño invisible se estuviera meciendo. Y junto al sonido de la mecedora comenzó una risa infantil, dulce, pero macabra, que venía de ninguna parte y de todas a la vez, rodeándolo por completo. Daniel sintió cómo su corazón se encogía. Se dio cuenta, con un terror paralizante, de que no estaba solo en la casa Vance. Podía escuchar pasos ligeros en el piso de arriba, arrastrando algo. Y luego más cerca, un susurro que no era el del viento. Una voz que le decía: te estábamos esperando. Nuestro siguiente invitado es alguien que ha sabido conquistar a miles de espectadores con su manera directa, humana y profunda de contar lo inexplicable. Él es Juan Carlos, presentador y director del canal de YouTube El Irracional 888, un espacio donde los testimonios reales y los misterios más impactantes se dan cita para hacernos reflexionar sobre lo desconocido. En esta ocasión, Juan Carlos comparte con nosotros un relato especial, uno de esos que dejan huella, porque, más allá del misterio, nos recuerda que detrás de cada historia siempre hay una emoción, una vivencia, una verdad. Gracias, Juan Carlos, por sumarte a este especial de Halloween en Dimensión Oculta y por compartir tu voz y tu visión con todos nosotros. Escuchemos su relato. Soy el Irracional 888. La historia que voy a contar a continuación es totalmente real. La viví en primera persona. Una noche de verano, estando con unos amigos, se nos ocurrió improvisar una ouija en un papel para contactar con nuestros propios espíritus, nuestros yo superiores. Pero en vez de eso, comenzó a comunicarse con nosotros una entidad, la cual se hacía llamar Toe. Nos dijo que pertenecía a la quinta dimensión. Cuando ocurrió esto, uno de los chicos quitó rápidamente el dedo del tablero y comenzó a burlarse de la entidad. Al cabo de un rato, empezó a encontrarse realmente mal. Yo le miraba fijamente y cada vez le veía más extraño. Sus brazos empezaron a ponerse morados y sus venas comenzaron a hincharse. Cuando vimos esto, muchos de nosotros salimos corriendo. Uno de los que huyó chocó contra una farola desgarrándose el brazo en un tornillo. Un trozo de carne quedó colgando. Se le tuvieron que llevar al hospital. El chico al que se le hincharon las venas
estuvo enfermo varias semanas sin que supieran qué le pasaba, y después de esto no volvió a ser el mismo. Y para continuar con esta noche tan especial, nos acompaña alguien muy querido en esta casa, una voz que siempre logra transportarnos a lugares donde lo desconocido se vuelve poesía y conocimiento a partes iguales. Él es Luis Miguel Merino, escritor, director y presentador del podcast Vía Incógnita Radio, un espacio que nos invita a mirar más allá de lo evidente, a explorar las fronteras del misterio con respeto, sensibilidad y asombro. Luis Miguel comparte con nosotros un relato que, como todo lo que crea, viene cargado de alma, de verdad y de ese toque mágico que lo caracteriza. Gracias, Luis Miguel, por estar esta noche aquí en Dimensión Oculta y por regalarnos una historia que sin duda permanecerá en nuestra memoria. Escuchemos su relato. Buenas noches, amiga Carmen, y buenas noches a todos los oyentes de Dimensión Oculta. Hoy Carmen nos está pidiendo a los amigos y compañeros si con motivo de la festividad de Halloween podemos contar alguna historia de miedo o de terror que a los oyentes os puedan poner un poco los pelos de punta. Y yo vengo para el programa de hoy a contaros una que además está vinculada con la realidad, porque le pasó a un amigo mío. Él se llama Roberto y me contaba cómo hace muchos años en su pueblo, un pueblecito de La Mancha, donde él iba pues los fines de semana a descansar, le encantaba la bicicleta, salía por los campos, siempre por allí, y tenía una tienda de campaña y solía irse cerca del río para acampar. Entonces él me cuenta como un viernes coge su tienda de campaña, se la echa junto con su caña de pescar a la espalda y sale caminando hacia el río que estaba como a unos 4 o 5 kilómetros del pueblo. Él se pone a andar y me indica cómo hacia cierto tramo del campo, un campo abierto, deja un cementerio muy viejo a la derecha donde ya no se enterraba a nadie, que las cruces estaban todas medio caídas, subía un pequeño montículo y pasaba por el otro lado del montículo donde finalmente bajaba hasta el río. Monta su tienda de campaña, se pone a pescar durante esa tarde, llega la noche, se había llevado unos bocadillos y unas cosas para cenar, cena y cuando ya le da el sueño se pone a dormir. ¿Qué es lo que pasa? Que aunque era pleno verano, estaba cerca del río y se le había olvidado que las temperaturas iban a bajar mucho. Se despierta sobre las 4:30, 5 de la madrugada, helado, y piensa, ¿qué voy a hacer aquí? Que tengo mucho frío, que no me voy a calentar y que no voy a poder pegar ojo. Recogió la tienda de campaña, recogió todos sus bártulos y se dispuso a regresar por el mismo camino que había vuelto muchísimas veces. 5 de la mañana serían cuando ya remonta el montículo, baja por el otro lado y en esta ocasión, de camino hacia el pueblo, que ya se ven las luces al fondo, deja el cementerio a mano izquierda y cuando va pasando al lado del cementerio, él indica que va mirando al suelo y de repente delante suya se cruza una anciana que viene del cementerio donde ya, recordemos que no se entierra a nadie, viene de luto y además viene con esa especie de mantilla que la cubre la cara. Él inconscientemente dice buenas noches, sin embargo esta mujer no le devuelve el saludo y él piensa, qué mujer tan rara, ¿qué hará por aquí a estas horas? Como viene de este cementerio que aquí ya no entierran a nadie. ¿Quién será esta mujer? Justamente lo que le dio a pensar solo en eso cuando se gira y comprueba que allí, en mitad del campo, no hay absolutamente nadie. Coge su linterna, la enciende, empieza a alumbrar hacia todos los lados, porque claro, no podía haber sido muy lejos, no puede desaparecer en la vista de la amplitud de los llanos de La Mancha, ¿no? Y sin embargo no pudo volver a ver a esa anciana. Cuando días posteriores preguntan en el pueblo, parece ser que corren los rumores de que a esa viejecita la han visto más personas y nadie sabe quién es. Un fantasma tal vez, no se sabe qué es lo que ocurre, ni siquiera se la identifica tampoco como una vecina del pueblo. Sin embargo, todavía a día de hoy corren los rumores que esa anciana frecuenta la zona del cementerio de su pueblo. Carmen, espero que a todos los oyentes os haya gustado este relato, que no es ficción, que está basado en un hecho real y que creo que os hará poneros la mantita para esta noche de Halloween. Buenas noches y un fuerte abrazo.
Y ahora llega el turno de una persona que siempre consigue sorprendernos porque tiene el don de rescatar historias que muchos desconocen y que sin embargo merecen ser contadas. Él es Pablo Tresgaño, escritor y gran divulgador de esos capítulos ocultos de la historia que nos invitan a mirar el pasado con otros ojos. Pablo nos trae una vez más un relato diferente, una de esas historias que nos hacen pensar, que nos mueven por dentro y que cuando terminan nos dejan con la sensación de haber aprendido algo nuevo sobre nosotros mismos. Gracias, Pablo, por acompañarnos en este especial de Halloween en Dimensión Oculta y por seguir dándonos tanto con tus palabras y tu manera de contar. Les invito a escuchar su historia. Todos recordaremos el tsunami devastador en Japón el 11 de marzo de 2011. Fue devastador, murieron casi 20.000 personas, casi 3.000 desaparecidos, cientos de miles de hogares destrozados. Fue auténticamente devastador. Todos vimos cómo los japoneses se enfrentaban a la muerte. Y tras esta catástrofe, hay muchos que afirman haber visto a figuras fantasmales de los desaparecidos. Y curiosamente, uno de los colectivos que más ha sufrido estas apariciones son precisamente los taxistas, porque ellos afirman que en muchas ocasiones estas entidades les piden subir a su taxi y llevarles a lugares determinados. Hay muchos testimonios, como por ejemplo el de un taxista que afirmó encontrar a una niña completamente sola y de extraño aspecto. La niña le enseña la dirección a la que quiere ir y cuando llegan, la niña se baja del vehículo y literalmente se desvanece frente a él. Otro taxista afirma haber recogido a un joven de unos 20 años. Cuando mira por el espejo retrovisor, ve al muchacho apuntando con el dedo al frente, como si le indicara el lugar al que quería llegar. El taxista le pregunta dónde quiere ir. Le sigue señalando el lugar de las montañas, no habla. Cuando llegan, el chico ya no estaba dentro del coche, había llegado donde él quería. Otra más inquietante, si cabe todavía, es la de un taxista que recoge a una pasajera solo unos meses después de la tragedia, del tsunami, y le pide que la lleve a un lugar que estaba absolutamente destruido por el tsunami. Estaba completamente ruinoso. El conductor le pregunta directamente, ¿estás muerta? Cuando mira hacia atrás, ya no había nadie. Son muchos los taxistas que confirman haber vivido algo así. Un caso extremo fue el de una chica que vivía en una zona muy afectada, quedando prácticamente ruinosa, que decía que no dejaba de escuchar las voces de las personas muertas por la catástrofe. Todo el día. Tanto que no soportó más vivir así y se suicidó. Hay muchas personas que afirman haber visto a fantasmas de los muertos. Muchos de ellos estaban perdidos, no sabían que habían muerto y querían encontrar a sus familias. Deambulaban por las calles, llamaban por las puertas pidiendo ayuda. Afirman quienes los pueden ver que es realmente lo que hacen, llamar a las puertas. Una mujer perdió a su hijo de 3 años arrastrado por el agua. Contaba que de vuelta a casa, un viejo juguete con el que el niño solía jugar se ponía solo en funcionamiento por las noches. Podría ser el resultado de un trauma colectivo, de una alucinación compartida, según dicen los psicólogos, pero también se habla de la leyenda de los yurei. ¿Qué son los yurei? Unos fantasmas presentes en la tradición y el folclore de la antigua religión sintoísta japonesa, una religión que tiene origen precisamente en el país nipón, que apelan a la existencia de divinidades y seres espirituales a los que llaman kami. Estos fantasmas, los yurei, son espíritus que quedaron atrapados en nuestro mundo debido a que fallecieron de forma trágica o algo les pasó antes de morir, no realizándose la ceremonia correcta para despedirlo o, por ejemplo, cuando se han suicidado. Y muchos empezaron a creer que, como en el tsunami, se llevó a estas personas antes de tiempo, se convirtieron precisamente en esos fantasmas del folclore japonés, los yurei. En esta noche de voces y relatos llega el turno de una mujer con alma, con presencia y con una fuerza que se siente incluso antes de que pronuncie la primera palabra.
Ella es Mercedes Pullman, escritora y antropóloga, una mujer que ha sabido mirar al misterio desde la razón, pero también desde el corazón. Mercedes nos comparte un relato lleno de esa esencia que la define: sabiduría, sensibilidad y una mirada profunda hacia lo oculto, lo simbólico y lo humano. Gracias, Mercedes, por acompañarnos esta noche y por regalarnos una historia que vibra con voz propia, con tu conocimiento y tu alma. Escuchemos su relato. Dicen en los pueblos que la noche de los difuntos no pertenece a los vivos, que a medianoche, cuando el viento corta como una plegaria rota, el cementerio se llena de murmullos y pasos que no dejan huella. Aquella noche Tomás el sacristán se quedó solo en la iglesia de San Millán. Lloviznaba y el reloj de la torre dio las 12, con un tañido tan largo que pareció dolerle el aire. Tenía que encender los cirios del altar mayor, costumbre vieja, dicen, para que las almas se encuentren en el camino. Pero al abrir la puerta del camposanto, el viento se detuvo, y eso en Castilla nunca es buena señal. Entre las lápidas, un resplandor, no de fuego ni de luna, de carne pálida y mirada antigua. Era una mujer vestida de blanco, con el cabello pegado a la lluvia y los ojos de color del miedo. Tomás se quedó inmóvil. La conocía, o creyó conocerla. Era igual que doña Elvira, la que murió de amor hace 100 años, según la leyenda que los viejos aún contaban junto al fuego. «¿Por qué estás aquí?», preguntó él, sin voz. Ella sonrió, y su aliento levantó una neblina de pétalos podridos. «He venido porque me llamaste. Todos me llaman cuando rezan sin fe». Entonces Tomás comprendió. Las oraciones huecas, las promesas que nadie cumple, los rezos murmurados sin alma, todo esto atrae a los muertos que no quieren olvidar. El sacristán quiso correr, pero sus pies se hundieron en la tierra blanda. La mujer lo miró con ternura fúnebre y le ofreció una vela encendida. «Llévala al altar», susurró. «Si se apaga, sabrás que alguien ha pronunciado tu nombre entre los muertos». Tomás corrió como loco, con un cirio temblando en su mano. Llegó a la iglesia, cerró las puertas y colocó la vela frente al crucifijo. El fuego vaciló, una vez, 2, y se extinguió. A la mañana siguiente, los vecinos encontraron la puerta abierta, los cirios consumidos y el aire cargado de incienso. En el suelo, junto al altar, una vela de barro y una vela aún humeante. Desde entonces, cada año alguien deja flores frente a la tumba de sacristán. Y cuando suenan las campanas de los difuntos, dicen que una mujer de blanco camina entre las sombras del cementerio, buscando una oración dicha con fe. Porque los muertos, como escribió Becker, cierran los ojos, pero no el alma. Y ahora llega el turno de alguien que ha sabido construir desde su propio rincón sonoro un refugio para las historias y las emociones. Él es Dani, alma y voz de la cabaña radiofónica número 51, un espacio donde las palabras fluyen con autenticidad y cada relato se convierte en una experiencia compartida. Esta noche Dani nos trae una historia especial, de esas que se cuentan casi al oído y que nos recuerdan por qué amamos tanto la radio, porque nos une, nos acompaña y nos hace sentir. Gracias, Dani, por estar en este especial de Halloween en Dimensión Oculta y por traer con tu voz la magia de las noches de radio. Les invito a escuchar su historia. Era pasada la medianoche cuando Rubén, técnico de sonido en una emisora local, notó el zumbido. Un ruido de fondo que no pertenecía a ninguna fuente.
una frecuencia baja que vibraba como un lamento bajo tierra. La emisora estaba en un edificio antiguo, con paredes de piedra y una historia de incendios y desapariciones. Rubén se quedó solo aquella noche, terminando la grabación de un programa que nadie escuchaba ya. El locutor se había marchado hacía horas. Solo quedaban él y el zumbido. Giró la perilla del mezclador buscando el origen. La aguja del medidor temblaba en la frecuencia 98.3 FM. Una frecuencia que no figuraba en ningún registro. «Qué raro», murmuró. Giró un poco más el dial y entonces lo oyó. Una voz femenina. Una voz que susurraba entre interferencias, como si hablara desde el fondo de un túnel. «Rubén, ¿me oyes?» El técnico se congeló. No era una emisión. No había ninguna entrada de micrófono activa. Era imposible que alguien lo llamara por su nombre. Bajó el volumen y la voz se desvaneció. Lo subió otra vez, temblando. «Rubén, no cortes la señal, por favor». El corazón le golpeaba el pecho. Aquella voz le sonaba conocida. La había escuchado antes. Era la voz de Lucía, la antigua locutora del turno nocturno. Lucía había muerto en aquel mismo estudio hacía 3 años, durante una tormenta. Dicen que un rayo cayó sobre la antena principal y el choque eléctrico le paró el corazón mientras hablaba al micrófono. Murió en el aire, transmitiendo. Rubén se acercó al micro encendido. Su voz tembló. «Lucía, ¿eres tú?» Un silencio largo y después la respuesta. «No dejes que me apaguen, no dejes que me callen otra vez». La luz roja del estudio comenzó a parpadear. Los medidores de sonido se dispararon solos. Los archivos del sistema se abrían y se cerraban. Y en la pantalla principal apareció una frase escrita en letras blancas. «Estoy en la frecuencia». Rubén retrocedió, tropezando con los cables. El zumbido se transformó en gritos distorsionados, como cientos de voces a través del metal. El cristal del estudio temblaba y el aire olía a ozono y electricidad quemada. Entonces la puerta se cerró sola. Desde el otro lado del cristal, Rubén vio su propio reflejo en la ventana del locutorio. Pero su reflejo no imitaba sus movimientos. El reflejo se quedó quieto, mirando fijamente hacia él. Y en los auriculares, la voz susurró por última vez. «No apagues la emisora, Rubén. Hoy es tu turno». La grabación terminó a las 12:33 de la noche. Cuando los compañeros llegaron por la mañana, la consola seguía transmitiendo en bucle un sonido bajo, constante, casi humano. Una respiración. En la frecuencia 98.3 FM. Y así, poco a poco, se apaga esta noche tan especial. Una noche donde las voces, los relatos y las emociones han tejido juntos un hilo invisible. Ese
que nos une más allá del tiempo, la distancia y del propio miedo. Gracias a cada uno de los invitados que hoy han pasado por aquí, por compartir con nosotros su talento, su voz y su alma. Y gracias sobre todo a ti, que estás al otro lado, sí, al otro lado de las ondas, acompañándonos con los auriculares puestos, quizás con una vela encendida, dejándote envolver por este viaje al otro lado de lo visible. Halloween no es solo una fecha, es un recordatorio de que seguimos buscando respuestas, de que seguimos creyendo en lo invisible y de que, de alguna manera, todos compartimos ese deseo de conectar con lo que trasciende. Esta noche, las historias quedan suspendidas en el aire, como ecos, como susurros que seguirán acompañándote cuando apagues la luz. Gracias por estar ahí, por formar parte de esta familia que crece con cada relato, con cada emoción compartida, con cada mirada hacia la dimensión oculta. Soy Carmen Pérez y ha sido un verdadero placer acompañarte esta noche. Hasta el próximo encuentro en algún lugar entre la realidad y el misterio.